Gracias a la Universidad. Muchas gracias a la Universidad Santander por esta invitación, por permitirnos estos espacios, como siempre digo, para dialogar y construir más conocimiento. Y gracias a todos los que están aquí con nosotros esta tarde, que nos regalan un ratito pues, para poder conversar y construir algo importante para nosotros juntos. Muy bien, pues adelante, doctora Fernanda, es de usted el espacio. Muchísimas gracias, maestro Carlitos. Y bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, esta tarde quiero hablarles de una manera muy breve y muy rápida, sobre los aportes de L.S. Vygotsky a la educación especial. Voy a permitirme leerles el encuadre de esta tarde. Si fueran tan amables todos de mantener su sonido inactivo, si quieren mostrar su video es opcional. Les solicito por favor hacer todas las preguntas y comentarios por medio del chat únicamente. Al finalizar se retomarán algunas de ellas para su respuesta o comentario. Les solicitamos muy amablemente sean respetuosos en todo momento y si tienen dificultades en el audio o video, comentarlo por medio del chat. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. El objetivo de esta tarde, de este webinar, de estos círculos de aprendizaje, es poderles brindarles una breve reseña de la vida del psicólogo Lev Semyonovich Vygotsky. Vamos a hablar de los aportes más significativos de una manera muy sencilla en que todos podamos entenderlos y posteriormente podamos dialogar sobre qué es lo que ustedes opinan o construyeron durante esta tarde. Todo esto va a ser de los aportes que Vygotsky realizó a la educación especial. Cuando decimos educación especial, nos referimos a todos los niños, porque fue donde Vygotsky se enfocó con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, ya para la conclusión de este tema, yo quiero reflexionar con ustedes sobre el aporte específico que él realizó a la discapacidad intelectual. Pues bien. Okay. Bueno, Vygotsky creó a partir de una base marxista-leninista el soporte de una escuela que fue y es ahora el soporte de la enseñanza especial en el mundo. Él fue un hombre con ideas muy claras, muy progresistas en esta disciplina. En ese momento, cuando él empieza a hacer investigaciones a través de sus laboratorios con niños con discapacidad, en ese momento se les llamaban niños deficientes o con defectología. Gracias a los aportes que él realizó, hoy en día sabemos que se están refiriendo a niños con diversas discapacidades y en el caso de esta tarde donde quiero yo reflexionar, pues es discapacidad intelectual, así ya los denominamos actualmente porque es la conceptualización integral que después de una gran evolución y muchos aportes y muchos esfuerzos se ha logrado ya concretar en este plano de la educación. Pues bien, Vygotsky fue un gran precursor de la educación más optimista hacia este grupo de niños. Él al observarlos se cuestionó y se preguntó qué había detrás de esa organización neurológica en ellos y cómo se les podía apoyar para que ellos pudieran, a lo mejor no en ese momento, incluirse como tal, pero sí él quería saber cómo era que funcionaba el cerebro en ellos para saber cómo poder ayudarlos. Bien, voy a hablarles sobre quién fue Lev Semyonovich Vygotsky. Él nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Bielorrusia. Murió el 11 de junio de 1934 en Moscú, Rusia. Es decir, él tuvo una vida muy corta en esta tierra. Él murió a la edad de 37 años por una enfermedad que se llama tuberculosis. Él la padeció antes de morir en el 34, aproximadamente 8 años. Y al momento de su muerte, él dejó inconclusas muchas investigaciones y muchos aportes para la educación especial,
pero aún así, en esa corta vida, él logró darnos una base para la educación o para la enseñanza especial. Él fue un psicólogo soviético que ejerció una gran influencia en la pedagogía psicológica occidental. Él fue nombrado el padre de la psicología histórico-cultural, que es lo que le da vida a una de sus teorías más importantes, de las que ya les voy a hablar en un momento. Como ya les había dicho, fue un pensador brillante para su época, muy talentoso, y tuvo un preclaro pensamiento para la época en la que se desarrolló. Es importante que también yo les mencione que él nació y vivió en una familia acomodada judía. Es decir, si bien él no tenía el obstáculo económico, aún así tenía el ímpetu, ¿no? Para seguir investigando y haciendo muchas cosas. Pero sí, él nació en una familia ya sin un problema económico. Él no tenía el problema de la economía, entonces se permitió que esa brillantez con la que él ya nació pudiera plasmarla en todas sus investigaciones. Bien, quiero hablarles, antes de su obra, de lo que él hizo universitariamente. Bueno, pues él escucha la sugerencia de sus padres, porque sus padres querían que él estudiara medicina, y él, escuchando la recomendación de sus papás, ingresa a la Facultad de Medicina de Moscú. Sin embargo, 2 años después aproximadamente, él renuncia a la Escuela de Medicina e ingresa a la Facultad de Derecho. Al mismo tiempo, empieza estudios en historia y en psicología. Es más, toda la vida adulta, Vygotsky la ejerció en la docencia. Específicamente, él fue profesor de psicología. Él fue un docente, como muchos de nosotros, en toda su vida adulta. Bueno, lo grandioso de todo esto es que unos años después y poquito antes de su muerte, él regresa a la Facultad de Medicina donde inició sus estudios, a la que había renunciado, porque su teoría se fundamenta en las funciones mentales superiores. Y él sintió una gran necesidad de encontrar una explicación, o de él obtener una explicación de cómo se organizaban neurológicamente esas funciones mentales superiores o esos procesos mentales superiores. Por esta razón es que él vuelve a la Facultad de Medicina. Bueno, esos fueron sus estudios académicos que él realizó. Su teoría defendió la importancia que la cultura tiene en el desarrollo de estos procesos mentales superiores, cómo el contexto social y cultural va a ser primordial para la formación de un niño. Él puso él cuestionó y decía que el momento en el que estas funciones mentales superiores debían estudiarse era durante el desarrollo. Es decir, mientras los niños crecían, ahí era donde tenían que estudiarse para encontrar las respuestas que él estaba buscando a su teoría. Y él lo que decía es que quería que todos nos cuestionáramos cómo este contexto social y cultural influye en incrementar o disminuir el desarrollo mental de un niño. Pues bien, el núcleo fundamental de su proyecto teórico se refleja en 274 obras. Ya era una eminencia, solamente vivió 37 años en esta tierra y generó toda esta teoría que nos dejó en psicología general, infantil, en lo que, como les comentaba, ahora llamamos discapacidades de diferentes tipos, pero que entonces era defectología, lingüística, entre otras. Su obra fue muy grande para el poco tiempo que él vivió en esta tierra. Se considera que en 1994 da inicio el quehacer científico de Vygotsky con las ciencias psicológicas y, por supuesto, con toda esta labor que hizo para la educación especial. Bueno, ya entrando específicamente en los aportes como tal, vamos a ver 4 nada más, vamos a ver 4 aportes porque están relacionados de los más importantes para la educación especial. Otra vez reiterando que estos aportes que él hizo era para los niños con cualquier tipo de discapacidad.
aunque yo al final voy a reflexionar y voy a especificar únicamente a la discapacidad intelectual, pero la obra de él estaba enfocada a todos estos niños con cualquier tipo de discapacidad. Bueno, pues el enfoque histórico-cultural, yo se los quiero resumir y plantear en 3 ideas básicas, fundamentales, para que ustedes puedan entender más o menos este enfoque histórico. Este enfoque histórico-cultural, o también llamado sociocultural, consta de 3 puntos medulares. 1. Los procesos superiores mentales deben estudiarse durante el desarrollo. 2. En este desarrollo se van a encontrar actos evolutivos, es decir, este desarrollo va a transformarse, pero siempre a partir de mediadores y siempre condicionado a ellos. Es decir, el desarrollo será más amplio mientras mejores mediadores existan. Para Vygotsky hay varios tipos de mediadores, pero yo un ejemplo que les puedo dar en este momento son los padres. Cuando en la casa un padre o una madre le enseña a su hijo a hacer alguna actividad, pongamos como ejemplo hacer un avioncito de papel. El niño no sabe hacer el avioncito de papel, pero el papá le enseña. El papá ya es el mediador que le está transmitiendo un conocimiento al niño. Pero aquí la finalidad es que el niño aprenda a hacer el avioncito de papel y después se lo realice en solitario, sin la ayuda del mediador, porque finalmente para Vygotsky ese es el objetivo de la enseñanza, que la persona que adquirió ese conocimiento posteriormente lo pueda hacer él solo. En las aulas, ¿quiénes somos los mediadores? Pues los docentes, porque construimos y transmitimos conocimiento para nuestros alumnos, con el firme objetivo de que ese conocimiento a ellos les ayude en sus actividades posteriores y en su desarrollo, no solo profesional, también personal. Y el tercer punto es que las funciones mentales superiores son de naturaleza y de origen social. Esta teoría defiende y sostiene que todos nosotros somos seres sociales, que necesitamos la sociabilización para que nuestro desarrollo mental aumente, se incremente. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis y decirles que para Vygotsky las funciones mentales se clasifican en inferiores y en superiores. Las inferiores ya son las que la naturaleza nos brinda. Ya estamos configurados genéticamente con esas funciones. Ya no las podemos cambiar porque son aquellas que la naturaleza y la configuración genética nos brinda. Las funciones superiores se conforman en un primer paso por funciones elementales como la atención, la memoria, la percepción, la sensación, pero que estas funciones elementales, al entrar en una interacción con el contexto sociocultural, evolucionan y se convierten en funciones más sofisticadas, a lo que Vygotsky llamó funciones mentales superiores. Ahora bien, estas funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. No hay otra manera más que la cultura y la sociabilización. Bueno, estas funciones mentales superiores tienen 2 momentos. Un momento interpsicológico, que se transforma en uno intrapsicológico. Para que este momento interpsicológico se transforme en un momento intrapsicológico, según Vygotsky, tuvieron que haber varias series de eventos reiterativos que te hayan hecho evolucionar. El momento, para que ustedes lo entiendan en palabras muy simples, el momento interpsicológico es la reacción natural que tenemos al medio ambiente, como sentir frío o sentir hambre o sentir calor. Ya un momento intrapsicológico, donde ya se evolucionó, ya existe una reacción a la interacción social, pero para comunicarse. Esa es la finalidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un bebito llora,
en el simple momento de llorar porque tiene una incomodidad, porque tiene hambre, cual sea a la sensación que él esté reaccionando, él está en un momento interpsicológico. Pero cuando ese bebito tiene este salto evolutivo al que se refería Vygotsky y ya llora para tener o captar la atención, por ejemplo, de su mamá, porque él ya interiorizó, ya sabe que cuando llora su mamá le da de comer, entonces el momento de interpsicológico se convierte, se transforma o pasa a ser intrapsicológico, porque ya es una reacción a la interacción social, pero para comunicarse, según Vygotsky. Bueno, ahora, para Vygotsky, el aprendizaje es a partir de signos o símbolos, que también son mediadores. Ya les comentaba sobre la primera parte de los aspectos o de las personas que para Vygotsky son mediadores. Dijimos que pueden ser los padres, son los docentes, también puede ser un niño más capaz, porque Vygotsky da el ejemplo de que hay niños que tienen la misma edad biológica, pero que un niño puede ser más capaz que otro. No solo por su configuración genética, sino por el contexto en el que desarrolla. Y si este niño que tiene la misma edad que otro es más capaz y le enseña algún conocimiento al otro niño, se convierte en su mediador automáticamente. Pues bien, aquí como decíamos, el aprendizaje sociocultural para Vygotsky es lo más importante. Es más, el aprendizaje es sociocultural, así se construye. Y lo hace el ser humano, lo realizamos a partir de signos o símbolos. Un signo o símbolo para Vygotsky es el lenguaje, la escritura, la forma que los seres humanos encontramos para comunicarnos, para hacer algo nuestro de todos, pero que sirva para comunicarse. Vygotsky destacó la estrecha relación entre el pensamiento y el lenguaje, entre la actividad mental y la palabra. No hay manera en que un ser humano pueda emitir una palabra si antes aquí no hubo una organización neurológica. Por eso Vygotsky regresó a la escuela de medicina, porque el pensar que en esta organización neurológica partía el lenguaje, la palabra, para poder comunicarnos y sociabilizar, él necesitaba encontrar una explicación a esto. Pues bien, para Vygotsky, la función principal de estos signos, es decir, para Vygotsky, la función principal del lenguaje y la palabra es la comunicación, no hay más. En resumidas cuentas, el aprendizaje es una actividad social donde interaccionan muchas personas, muchos sujetos. Como resultado, lo que nosotros obtenemos de esta interacción con otros sujetos son transformaciones en nosotros. Estas transformaciones, según Vygotsky, son psíquicas y físicas. Eso es lo que el entorno hace con nosotros. Esto a grandes rasgos, a manera resumida, y así como que yo traté de encontrar una manera muy fácil de explicarlo, es el enfoque histórico-cultural, la base de su teoría. Ahora bien, hablando en específico de la Ley Genética General del Desarrollo, es lo que ya les comenté exactamente, porque todas van ligadas. Aquí a lo que se refiere es que para todas las actividades que nosotros realicemos, según lo que hagamos, va a aparecer siempre 2 veces en 2 planos, en 2 escenas, que es el interpsicológico y el intrapsicológico. La reacción al ambiente, el interiorizarlo y el que lo comuniquemos. Entonces, esta ley no es más que la afirmación de que todas las funciones mentales superiores primero aparecen en un plano interpsicológico para convertirse a un plano intrapsicológico. Pero claro, no pasa del inter al intra la primera vez en inmediato. No, según Vygotsky, tienen que haber una prolongada serie de eventos o de sucesos evolutivos
pero después sí, ya pueden pasar en inmediato, como el ejemplo que les di del bebé, que primero lloraba, pero cuando se dio cuenta que puede comunicarse con su madre de esa manera, entonces sí, del inter al intra ya va a ser un proceso muy rápido porque ya hay una experiencia previa, ya sabe cómo hacerlo, cómo comunicarse y cómo funciona. Bien, les voy a hablar sobre la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo próximo. Y como les decía, todas estas teorías van ligadas, tienen que ver, están concatenadas al enfoque histórico-cultural o sociocultural. Bueno, la zona de desarrollo actual la podemos definir o determinar como la capacidad que nosotros tenemos para aprender una cosa o un conocimiento sin la ayuda de nadie, de manera independiente. En pocas palabras, es lo que un niño ya sabe hacer solito en este momento. Es la experiencia previa o la experiencia vicaria que él ya tiene, pero que ya construye solo. Esa sería la zona de desarrollo actual. La zona de desarrollo próximo es más modificable. Se determina por aspectos más modificables y que tienen que ver con incrementar nuestro conocimiento, pero está condicionada a la ayuda de mediadores. Que por supuesto, el fin es que nosotros posteriormente, después de la ayuda de estos mediadores, logremos hacer nosotros solos. Entonces, entre la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo próximo en un niño es lo que sabe hacer ahorita solito a lo que con ayuda de un mediador puede llegar a hacer para posteriormente hacerlo él otra vez en solitario. Aquí es básicamente lo que yo les comenté. Sin embargo, voy a leer tal cual lo que Vygotsky propuso. La distancia entre el nivel de desarrollo, lo que sabe, determinado por la capacidad de resolver independiente un problema, y el nivel de desarrollo próximo, lo que puede llegar a saber, determinado a través de la resolución de unos problemas bajo la guía o mediación de un adulto o en colaboración con otro niño más capaz. Es el término más sencillo que Vygotsky hizo sobre la zona de desarrollo próximo. Pero a todo esto, ya enfocado al aprendizaje, el ser humano se va formando a partir de la parte social. Pero estas zonas que Vygotsky propuso como docentes para lo que realmente nos van a servir o cómo nosotros como educadores podemos concretar este conocimiento, es que estas zonas van a determinar o nos van a servir a nosotros como docentes para estar en condiciones de diagnosticar lo que el niño sabe y lo que puede aprender y nosotros elaborar estrategias para que ese conocimiento que nosotros queremos enseñar pueda ser transmitido. Claro, posteriormente tenemos que realizar algún tipo de evaluación para ver que ese conocimiento sí se haya transmitido como nosotros queríamos hacerlo. Esta es la importancia de estas zonas y podemos concretarlo actualmente de esta manera. Nosotros mismos elaborarnos nuestras propias herramientas para diagnosticar y para proponer o elaborar nuestras estrategias en cómo vamos a enseñar o nuestras estrategias de aprendizaje. Al final de cuentas, lo que Vygotsky nos dice con este enfoque y en general con su obra es que el objetivo de la enseñanza es incrementar el conocimiento y para eso nos van a servir estas zonas de desarrollo actual y próximo. Bueno, ahora ya como les decía, estos aportes que Vygotsky hizo a la educación especial en general, yo quiero reflexionarlo con ustedes a la discapacidad intelectual, porque quienes ya han visto algún webinar anterior que yo haya tenido la posibilidad de brindar, me interesa mucho estudio mucho e investigo y me interesa mucho el área de la discapacidad intelectual. Pues bien, Vygotsky para la discapacidad intelectual fue uno de los pensadores, soportes, progresistas
quien gracias a su trabajo permitió que otros investigadores a lo largo de varias décadas y que varias organizaciones retomaran los aportes que él hizo para conceptualizar adecuadamente el concepto de discapacidad intelectual, que como yo les había explicado antes, hace unos 18 años era de retardo mental. A estos niños se les conocía como retardados mentales. Entonces, cuando varios teóricos e investigadores retoman los trabajos de Vygotsky, se dan cuenta que desde entonces ya habían pensadores progresistas y claros en que la deficiencia no solamente es orgánica, como lo dice aquí Vygotsky, también son problemas del orden social. Es más, para Vygotsky las discapacidades eran más un problema del orden de lo social que de lo biológico. Y con la discapacidad intelectual, para poder brindar los sistemas de apoyo que van a mejorar su vida, no solamente en el aprendizaje, no solamente la académica, sino su vida en general y de una manera integral, este fue el soporte teórico para poder hacer otras investigaciones. Entonces, yo considero que el aporte más importante que Vygotsky realizó a la discapacidad intelectual fueron sus investigaciones y sus teorías donde él propone y defiende que la deficiencia en general, la mental en particular, es la consideración de la misma más que como un impedimento orgánico, un problema del orden de lo social. En otras palabras, la evolución de la conceptualización de la discapacidad intelectual en el pleno reconocimiento de factores sociales y no únicamente biológicos se consiguió mediante los aportes de investigadores como Lev Semyonovich Vygotsky. Y ya para cerrar, yo lo único que podría agregar, salvo que también quiero escuchar, a mí me gustaría mucho que esta tarde alguno de los participantes me dijera qué piensan con lo que Vygotsky propuso. ¿Sí influye este contexto social y cultural en el desarrollo mental de un niño? ¿Lo disminuye? ¿Lo incrementa? La sociabilización nos ayuda a desarrollarnos mentalmente como seres humanos. Eso es lo que yo quisiera ahorita escuchar de todos ustedes. Yo tengo mi respuesta y ya ahorita la podemos dialogar. Pero por la presentación sería todo. Si tienen alguna duda, yo con mucho gusto se las contesto. Entonces, no sé, maestro Carlitos, perfecto. ¿De compartir? Claro, por favor, doctora. Gracias. Gracias a usted, maestro. Y pues yo quisiera escuchar a alguien, si alguien nos pudiera decir si está de acuerdo con la teoría de Vygotsky, si ya lo habían leído, que si influye este contexto social y cultural en el desarrollo mental de un niño, si lo incrementa o no. Quisiera escuchar, no sé si alguien nos hiciera el favor de comentarnos algo al respecto. Bueno, pues se abre el espacio para todos nuestros participantes. Ya dejó la doctora Fernanda el espacio, la pregunta abierta, para que puedan participar. Adelante. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo en lo que alguien se anima quisiera decirles que respecto a a la importancia del contexto social o cultural del que Vygotsky hablaba, él fue muy firme en la idea de decirnos que el aprendizaje, o bueno, que la evaluación del aprendizaje no se puede estandarizar en general. Vygotsky dice y sostiene que cada cultura va a aprender con la complejidad y con las características de esa cultura. Por eso no podemos esperar o evaluar lo mismo de una cultura de una parte del mundo que de otro lado. Yo les voy a poner un ejemplo claro. Bueno, yo realizo esta analogía. Sucede que la OCDE realiza hace ya varios años la famosa prueba PISA, ¿no? Donde evalúa a niños de 15 años de los países que forman parte de esta organización. Y entonces,
hace una puntuación de los exámenes en ciencias, en áreas como ciencias y matemáticas, y entonces ya te hace un listado, ¿no? Desde el que salió mejor hasta el que salió más bajo. Yo mi analogía la hago en este sentido de lo que Vygotsky nos expresa en su teoría, en su enfoque sociohistórico. ¿Cómo vamos a evaluar de la misma manera aquí, simplemente en Oaxaca, con las mismas preguntas a un niño de 15 años que vive en una comunidad donde no hay vehículos de motor, a un niño que vive aquí en la ciudad capital? ¿Cómo vamos a hacerle una pregunta en cierta área donde a lo mejor el niño de la comunidad, yo lo comentaba en clase con unas alumnas, no sé si desayunó bien, y así se fue a la escuela? Y para ir a la escuela, él se tiene que ir caminando, ni siquiera toma un camión, entonces nunca ha visto un vehículo de motor. ¿Cómo vamos a esperar lo mismo de ese alumno con un alumno que sí vive aquí en la ciudad, que tal vez su familia es de clase media, que tiene acceso a otras cosas? Es a lo que iba Vygotsky. Yo hago esa analogía. No podemos esperar el mismo aprendizaje en contextos sociales y culturales tan diferentes. No sé qué piensen ustedes, pero sí quería yo hacerles ese comentario. Gracias, doctora Fernanda. Ah, sí, por favor. Adelante. Doctora, buenas tardes. Primeramente agradezco su plática. Creo que es siempre interesante escuchar pláticas y sobre todo compartir en este sentido conocimientos, y más cuando estamos insertos en este ámbito de la educación. Soy docente igual en la Universidad Mesoamericana. Sin embargo, esta parte de su comentario, de su plática, me surge algunas preguntas quizá, y que tienen que ver con esta cuestión de la cuestión intelectual, y precisamente cómo evaluar en ese sentido el grado de la capacidad intelectual. Es decir, cómo o hasta qué punto se tendría que considerar a una persona, si es que se tiene que considerar de esta manera, que es normal en su capacidad intelectual. Digo, por esta deficiencia que puede existir de algunos estudiantes, como cuál sería en ese sentido el grado de capacidad intelectual. Y precisamente le iba a comentar esta parte también, que ya lo mencionó, de la evaluación. Digo, al final creo que la evaluación o el sistema mexicano educativo generaliza en cierto modo la educación. Es decir, soy originario de Tlahuitoltepec, de los Mijes, sin embargo vivo aquí, trabajo aquí, y hablo mi lengua. Es decir, una cuestión muy compleja que yo pasé en el tiempo de mi etapa de primaria y de secundaria. Digo, nunca esperé que lograría terminar una maestría como hoy en día, precisamente por esta dificultad que tuve en la etapa de primaria y secundaria. Primeramente, la dificultad desde la lengua, es decir, yo aprendí el idioma hasta que entré a la escuela, o mejor dicho, aprendí el español hasta que entré en la escuela. Mi lengua materna es el mije, y eso lo hablé durante la primaria. En la secundaria es donde hice como el esfuerzo mayor, porque empecé a encontrar con otras regiones que no hablaban el mismo dialecto o el mismo idioma mije, sino que sabemos bien que existen variantes del mije. Entonces, con precisamente conflicto, y yo reprobé, al menos en mi etapa de primaria y secundaria reprobé, porque era en ese sentido, quizás hasta en cierto era un idioma que ni siquiera era parte mío, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo se podría en este sentido aplicar una teoría como
de Vygotsky en este tipo de evaluaciones. Es decir, lo que comentaba, el sistema mexicano está generalizado. Sin embargo, conocemos, y más hoy en día, durante la pandemia, este rezago que surgió más en este tiempo de pandemia. Es decir, hoy en las comunidades indígenas no tienen o no reciben clases precisamente porque no tienen este acceso tecnológico. Entonces, ahí es como que quisiera entender esa parte, cómo podemos medir entonces la capacidad intelectual de una persona o de un estudiante en este aspecto. Claro que sí, Andri. Muchísimas gracias por tu pregunta. Tu pregunta está como, yo la entiendo como en 3 momentos, vamos a irla armándola. El primero, referente a hoy, Vygotsky defiende su teoría diciéndonos que el aprendizaje es a través del contexto social y cultural. Yo confirmo eso, te voy a decir por qué. Porque creo que como docentes hemos podido ver la diferencia entre un niño que, por ejemplo, vive en un entorno con sus papás que quizás son profesionistas y que a la hora de desayunar, comer o cenar se habla sobre política municipal, estatal, nacional, hablan con tecnicismos, ven las noticias, analizan notas económicas, a con otro niño que lo digo con mucho respeto, pero se forma en un círculo familiar donde en la mañana, en la tarde y en la noche, lo digo con mucho respeto, pero por ejemplo hablan de la novela, ¿no? De la chica pobre y bella que se enamora del hombre guapo y rico. Son contextos culturales muy diferentes que le están aportando a ese sujeto, a los niños, cosas muy diferentes. Eso sería respecto ahorita. Si es que lo entendí bien, a lo que tú te refieres es cómo podríamos detectar o determinar si un niño tiene un aprendizaje normal en la media. Es así, ¿verdad, Andri? Normal. Eso ya sería más como en el campo de la discapacidad intelectual. Claro que se puede medir a través de los test. Ya aquí no tiene mucho que ver Vygotsky, sin embargo, para los test sí tienen todo que ver Simon y Binet, que son los padres de los test que miden el coeficiente intelectual. Claro que sí, podemos realizarle a un niño un test para medir su coeficiente intelectual. Y si el niño tiene menos de 70 puntos, ya estamos hablando de una discapacidad intelectual. Entonces, claro que sí hay manera con estas herramientas. Ahorita, actualmente, ya existen varias escalas. Para medir el coeficiente intelectual de un niño, actualmente en México, las que se ocupan es la escala Wechsler. Esa es la escala que ocuparías para que tú midas a tu niño. Quizá tú como docente tengas duda, ¿no? Tienes un niño y dices, no sé, yo siento que no aprende normal o no sé, yo siento que hay algo diferente en él. Bueno, pues hay instancias, tú como docente no vas a poder realizarlo a menos que seas psicólogo, pero si no eres psicólogo, no vas a poder realizarlo. Vas a necesitar de la ayuda de un psicólogo educativo, que mejor, pero cualquier psicólogo puede ayudarte y puede realizarle un test al niño para medir su coeficiente intelectual. Pero ahorita yo lo que te podría compartir es que de 70 puntos para abajo estamos hablando de una discapacidad intelectual. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, sin embargo, me surge aquí otra pregunta, quizá precisamente lo que está comentando digo, quizá tendríamos que buscarnos otro momento también para seguir platicando, para que los demás participen, pero No precisamente esta parte de, o sea, aplicar un test, por ejemplo, y es un test a nivel general, es decir, y tiene que ver con precisamente con la influencia de un contexto sociocultural. Lo que decía hace un momento, a una cultura rural tiene un aspecto de conocimiento muy diferente, muy a una escuela urbana. Sin embargo, en este caso podría, en este sentido,
que yo aplique, por ejemplo, es un supuesto nada más porque Claro. yo no acostumbro a aplicar estos test por lo mismo que no soy psicólogo. Pero el aplicar, por ejemplo, estos test a una zona rural, a unos estudiantes de la zona rural, podría variar en este sentido su aprendizaje y en ese sentido su respuesta en el test o su conocimiento, ¿no? Entonces, podría en ese sentido medir menos de esos 70 que usted menciona y que realmente no tenga como esa dificultad intelectual. No sé, ahí cómo valorar en ese sentido, entonces. Claro, Andri. Mira, en este caso, para que tú más o menos te des una idea, estos test miden respuestas de sentido lógico. No les van a preguntar, estos test no te preguntan cosas del tipo así como que matemáticas o ciencias muy diferentes a la prueba PISA, no. Este test para medir el coeficiente intelectual o el IQ, lo que van a medir es el sentido lógico con el que tú respondas. Por supuesto, si a la persona a quien se le aplica está nerviosa, ya no va a contestar igual que si estuviera más tranquila, ¿no? Tienes toda la razón. También estoy de acuerdo contigo y yo considero que también el entorno cultural debe modificar, porque puede ser que aunque la prueba te esté preguntando un cuestionamiento lógico de sentido común, si tú no entiendes una palabra, quizás lo que tú nos decías de la lengua materna, ¿no? Como nos decías en tu experiencia, y gracias por compartirnos esa experiencia, tú realmente ya a qué edad aprendiste a hablar el español, por decirlo, ¿no? Y claro que en las comunidades también así es. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor esa prueba tiene una palabra que el niño asocia a otra cosa, que le da un significado diferente al significado real en ese momento? Sí, por supuesto, claro que eso va a modificar los resultados de la prueba. Sí, claro, tendría que modificarlos. ¿Quedó más claro, Andrew? Sí, sí, Perfecto. gracias. Más claro. Ya luego platicaremos Tenemos más. que hacer otros, maestro Carlitos, porque me gustaría hacer otro de las diferencias entre Piaget y Vygotsky, porque ellos dicen Exactamente. cosas muy diferentes, muy interesante también, Sí, pero bueno, ya será en otro momento. No sé si exactamente. alguien más quiera participar o lo que yo les comentaba, alguien más que quiera decirnos si cree o no que influye este entorno cultural y social en el desarrollo mental de un niño. En el chat tenemos un comentario de, si lo gusta leer, por favor, doctora. Sí, claro que sí. Ya estoy abriendo en este momento el chat. Ok. La socialización y comunicación entre los niños o niñas es muy importante para su desarrollo intelectual. El no dejarlo ser en su actuar y comportamiento, les estamos cortando naturalmente su avance social con los demás. Muchísimas gracias a Saída Bendaño y por supuesto, lo hemos hablado mucho en clase y lo hemos hablado, yo creo que hasta en casa, ¿no? El impacto tan grande que fue para los niños durante 2 años, no sociabilizar con sus pares, no ir a la escuela y seguir construyendo con ellos, porque finalmente la función principal de la escuela, de la educación, es sociabilizar, porque se van construyendo como seres independientes. Muchas gracias por el comentario. Doctora, ¿le dejaron un comentario aquí en Facebook? A ver si Sí, lo maestra. leo. Sí, gracias, claro que sí. Bueno, pusieron la maestra Clara, dice, buenas tardes, considero que lo que se refiere Vygotsky respecto a la influencia de la familia se asemeja al hábitus del que nos habla Bourdieu, así como el reforzamiento del capital cultural que va a diferenciar a cada individuo. También Montessori decía que el reto es cuando el sujeto ya no requiere de un mediador para realizar alguna actividad. Así es, maestra Lili. De hecho, totalmente de acuerdo. En la técnica Montessori es eso, que los niños puedan ser independientes de lo que van haciendo, que ellos aprendan a hacer sus propias actividades. Primero con mediación, porque también es mediación el hecho de ponerle todo a su tamaño, pero esto es para la independencia de ellos y que puedan hacerlo en solitario posteriormente.
Y sí, claro, podría parecerse un poquito al hábitos de Bourdieu, pero en el caso de Bourdieu, también la teoría de Bourdieu sí tiene que ver, pero también es más como que inclinada al punto de segregar, porque ahí en la teoría de Bourdieu uno se va agrupando como ser humano con las personas con las que tú sientes una identidad, pero de estatus. Ejemplo, las personas que juegan golf, tú vas buscando juntarte o unirte a los grupos de personas con los que te identificas, tienen modos de vida como los que yo tengo. Entonces, te vas así seccionando, separando, agrupando, en donde tú sientes que se realizan las mismas actividades que tú realizas. Hay alguien por ahí, vi que levantó la manita, perdón, o no, quizás vi mal, ya ni sé. ¿Puedo preguntar? Hola, hola. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esta parte en la que mencionas que desde tu punto de vista, que es más importante el impacto social que el impacto personal. Primero me gustaría que aclararas un poquito eso, porque sí me surgieron algunas dudas, pero no quiero regarla. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, para Vygotsky, aprendemos sí del contexto, pero vamos de lo exterior a lo interior. Construimos en sociedad ese conocimiento que se construye en el ámbito social y cultural, que es de todos. Primero es eso, exterior, pero yo lo convierto en mío, me apropio, lo hago mío, lo interiorizo, así como lo dice Vygotsky. Entonces, esa es la importancia, por eso el aprendizaje es social y luego en esos saltos evolutivos lo convierto en mío, lo hago mío. No sé si con esto aclaro un poquito por qué es muy importante para Vygotsky lo social, pero bueno, también es importante por lo que construimos todos, por lo que vamos escuchando, por lo que vamos viendo, y ya ese conocimiento ya lo apropio. Bueno, sí, eso sí lo entendí. Sin embargo, cuando compartías tu punto de vista, hacías mención que estas personas que tienen una discapacidad intelectual pueden ser analizadas desde el impacto social que ellas mismas generan. ¿O eso es lo que yo entendí? Bueno, desde la teoría de Vygotsky, que todos sus aportes realmente sirven como base o fundamento a la educación especial, me parece que por aquí va tu pregunta, tú me dices si te la respondí. Vygotsky lo que decía es que una persona, aquí en este caso un niño que tiene una discapacidad, no solamente es biológico, o sea, que la importancia que se le daba en ese momento histórico, en ese contexto de Vygotsky, es que esa discapacidad solamente era del orden biológico. No, aquí Vygotsky lo que construyó con su teoría y con su aporte es que antes de pensar en lo biológico, esa discapacidad era más del orden social. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se les abandonaba, porque en el contexto de Vygotsky, cuando un niño tenía una discapacidad, la escuela para ciegos fue de las primeras que se fundaron. Pero ¿qué hacías? Yo tengo un hijo ciego, voy y lo meto ahí. Ya no sé si aprendió o no aprendió o qué aprendió, más bien eran como lugares para irlos a dejar, porque en ese entonces los paradigmas más importantes era el médico, que es del que habla Vygotsky. Biológicamente ya viene mal el niño. Y por el contexto también el paradigma que ahora llamamos como religioso. Algo hice mal, Dios me dio un hijo defectuoso, tengo que esconderlo, nadie más debe verlo porque es lo que yo tengo mal en mi sistema, por eso él nació mal. Entonces creo que a lo que te refieres es que Vygotsky rompió totalmente con esa idea de que el niño solamente tiene la discapacidad porque su configuración genética o biológica ya venía mal.
No, por eso aquí Vygotsky nos habla de que realmente se debe de buscar otros aspectos y que hay otros factores sociales que influyen más que esa discapacidad ya configurada en él genéticamente. Bueno, me quedo con eso, entonces. Muchas gracias. Gracias. Maestro Carlitos, si no hay otra pregunta más, quisiera pedirle un minutito nada más. Adelante. A todos los presentes, a todos quienes nos acompañaron esta tarde, primero, muchas gracias por acompañarlos y quisiera invitarlos, por favor, porque les doy la fecha exacta, porque el 5 de febrero del año 2022 van a iniciar maestrías en áreas de educación y doctorado en ciencias de la educación, que es el doctorado que yo estudié aquí en la Universidad Santander. Entonces, están todos cordialmente invitados para poder inscribirse, para que se sumen a las filas de Universidad Santander, de esta grandiosa comunidad universitaria, que nos acompañen y que muestren esta felicidad que yo muestro con todo este conocimiento que he adquirido en estos años, con los grandiosos profesores que tenemos y con nuestros compañeros, con todo el personal administrativo. Entonces, están súper invitados a sumarse y a inscribirse y todavía tienen tiempo. Y si me permite otro minuto, maestro Carlitos, yo quisiera pedirles a todos, por favor, que si pudieran regalarnos en la página de YouTube de Unisan Oaxaca y de Editorial Unisan, un like, por favor, para que la comunidad siga creciendo y podamos transmitir más conocimiento en espacios como este, que son totalmente gratuitos. Muchas gracias, maestro Carlitos, y no sé si haya alguna pregunta más. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Fernanda. Comentarle a todos nuestros participantes que la doctora Fernanda forma parte del personal docente de aquí de la Universidad Santander y, como ya lo dice, también formó parte de la comunidad estudiantil. Actualmente da clases, imparte clases aquí en nuestra universidad y aquellos interesados, pues, algún día se la van a encontrar como su maestra. Bueno, pues vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Lilibet. Buenas tardes, Lili. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí acompañándolos. Igual aquí a la doctora Fernanda, gracias por la información que nos proporcionó. E igual, gracias por la experiencia. Estuvo muy grata y aparte compartirnos que también fue estudiante de la Universidad Santander. Pues invitarlos a formar nuevamente parte de nuestra universidad. Recuerden que, como lo dijo la doctora, tenemos inscripciones abiertas en los posgrados. Tenemos 4 posgrados, una maestría en educación en el área de docencia e investigación, una maestría en cultura física, en educación para la cultura física. Tenemos una maestría en educación infantil en el área de competencias didácticas. Aquí en Oaxaca somos la única universidad que cuenta con 3 maestrías en educación. Y también tenemos un doctorado en ciencias de la educación. Ustedes, si estudian con nosotros una maestría y quieren continuar con su doctorado, automáticamente tienen una beca. Igual nosotros contamos con 7 licenciaturas. Y ahorita tenemos promociones en las licenciaturas donde ustedes pueden terminar desde 10 meses su licenciatura hasta en un máximo de 3 años. Y aquí se paga por materia y ahorita tenemos una promoción que nos regaló en esa temporada el rector, donde tenemos el costo por materia en 1,000 pesos. Entonces, aquellas personas que estén interesados en estudiar una licenciatura, un posgrado, comuníquense con nosotros. Estamos aquí también en Oaxaca y los invitamos a que nos sigan en lo que es nuestro círculo de aprendizaje los días martes y jueves a las 5 de la tarde. Aquellos que nos acompañaron el día de hoy y requieran su constancia de participación, igual nos pueden dejar su nombre completo y su correo electrónico, y aquellos que nos sigan por Facebook, igual también les hacemos llegar su constancia, siempre y cuando pues igual nos dejen un comentario ahí en el Facebook para saber que estuvieron aquí presentes. Pues muchas gracias al maestro Carlos, a la doctora Fernanda, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos el jueves. Claro que sí, muchísimas gracias, Lilibet. Bueno, ella es la coordinadora de vinculación. Pues, doctora Fernanda, a nombre del doctor Enrique Navarro Flores, de la vicerrectora Eva Adriana García Núñez, a nombre del maestro Alan Romero Aragón y de su servidor, el maestro Carlos Sigüenza,
Olivera, pues agradecemos que nos haya acompañado esta tarde como ponente en nuestros círculos de aprendizaje con su tema los aportes de Vygotsky a la educación especial. Excelente tarde y un fuerte abrazo. Saludos a todos los presentes y nos vemos próximos días. Hasta luego.